y tiene un doctorado en ciencias aplicadas en matemáticas, en la Universidad Charles de Gaulle, en Francia. Él trabaja su línea de investigación en modelamiento de datos dependientes, estadística computacional y extracción de conocimiento de bases de datos no estructuradas. Principalmente aplica esas metodologías en econometría, estadística y en series de tiempo heteroscedástica y series de tiempo no lineales. Actualmente dirige un proyecto Fondis irregular y el profesor pertenece al Instituto de Estadística, al Instituto de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El profesor, la ponencia el título de la ponencia que presentará el profesor Raisi es Powers Correlation Analysis of Non-Stationary Illiquid Assets. Profesor, Bueno, adelante. muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, en particular Alejandra, quien pensó en mí y en invitarme. Dado la pandemia, verdad que hace como más de un año que no he expuesto. La última vez fue un congreso que yo organicé y verdad hacía mucho tiempo que no preparé diapositivas y volviendo a, como decir, el ambiente de un congreso y eso me alegra mucho. Bueno, siempre un placer juntarme con los colegas de la Universidad de Valparaíso. Lamentablemente con esta pandemia esa distancia, pero ojalá nos vamos a vernos en directo pronto. Bueno, ahora me voy a hablar de correlación de la potencia. No sé si puedo exponer en inglés o en español. Si, si es posible en español, Ya, o alguna frase en inglés si le cuesta mencionar en español. ya, verdad que no tengo problema en exponer en español. Tenía una idea secreta de practicar un poco mi inglés académico porque hace mucho tiempo, pero vamos en español. Entonces, la idea es testear la potencia o sea, la correlación de potencia de rendimientos en la finanza. Este trabajo fue desarrollado junto con un colega con quien estoy trabajando hace, ahora lo digo con un poco de emoción, 13 años, y Valentín Partida, que se ubica en Francia y que nos visitó justo antes de la pandemia. Se salvó justo al momento de tomar el avión. Ya quizás 10 días más, ya todo está cerrado. Si hubiese quedado atrapado en Chile. Bueno, no es que no le gustó Chile, pero igual le gusta también su familia y ser al lado de su familia en tiempos difíciles. Entonces, el plan de la presentación es el siguiente. Vamos a dar las razones que nos hace trabajar sobre este tema. Luego vamos a ver unos resultados teóricos sobre cómo estudiar la correlación de potencia de rendimiento. Vamos a ilustrar un poco esos resultados teóricos y voy a dar un poco algunas conclusiones de cómo manejar este tipo de datos que vamos a ver ahora mismo. Ojalá que haya financiero cuantitativo que sea de empresa. Justamente Harvey Rosas decía, si entiendo bien, que hay un gap entre académicos y gente de la empresa. Entonces, eso sería muy bien que haya gente de la industria financiera que, ¿por qué no?, puede implementar e innovar con la academia. Entonces, bueno, la literatura. Primero voy a hablar de series de rendimiento que son no estacionarias con la varianza. Entonces, hay ¿cómo decir? Una literatura bastante grande sobre este tema. Está rica en Granger, entre otros. Mucha gente que propusieron que la varianza no sea constante en el tiempo,
no condicionalmente, ojo. Entonces, hay los modelos Arch que permiten que condicionalmente al tiempo la varianza sea no constante. O sea, si estamos en crisis, la varianza alta. Condicionalmente a que estamos en crisis. Al revés, si estamos en pleno crecimiento económico, ahí la varianza es baja. Pero al final, este tipo de modelo Garch, aquí, por ejemplo, supone que tenemos estacionalidad. Por eso que aquí, por ejemplo, Engel y Rengel propusieron no los Garch solo, pero Splint Garch para que la varianza sea no constante. ¿Ok? Con una estructura Splint. Aquí tenemos Garch con cambio abrupto, etcétera. Entonces, hay mucha, ¿cómo decir?, literatura sobre el tema de varianza no condicionalmente constante. Hay herramientas de diagnóstico, por ejemplo, esta referencia o esta otra, que permite de testear aquí si tenemos un cambio a nivel de la varianza no condicional o aquí si esta varianza no condicional en el tiempo tiene adicionalmente efecto aleatorio o es puro cambios determinísticos. ¿Ya? Bueno, pero en los rendimientos que podemos observar, por ejemplo, en la Bolsa de Santiago, no es la sola fuente de no estacionalidad. Podemos también observar cambios al nivel de la liquidez de las acciones. ¿Okay? Cuando hablamos ahora de liquidez de las acciones, son acciones que no se compra o vende cada día. Por ejemplo, tenemos empresas tal como Copec, Latam, cada día su precio se cambia, cada día su rendimiento es diferente de cero. Pero hay mucha otra empresa que quizás pueden pasar un día, 2 días, a veces semana, por la empresa la menos líquida, vamos a decir, donde su precio no cambia. ¿Ya? Entonces, eso es conocido que se puede encontrar en cualquier mercado financiero en el mundo, que sea Nueva York, Londres o lo que sea. Pero en proporción es conocido que los mercados emergentes, tal como Argentina, Chile, África del Sur, etcétera, tienen en proporción una cantidad de acciones poco líquidas que son bastante grandes. En Chile, por ejemplo, tenemos el IPSA, que reúne como 40 empresas, la más grande de Chile, que entonces el IPSA son empresa que cumple con ciertos requisitos, y al lado tenemos el ICPA, que incluye el IPSA más otra empresa, y ahí encontramos la mayoría de las empresas que son en el ICPA, que son como 80, algo así, 70 empresas, la mayoría de ellos no son líquidas. ¿Ya? Entonces, es un tema bastante interesante porque siempre hablamos del IPSA, pero no hay que olvidar que hay empresas, bueno, hablamos de empresas de millones y millones de dólares que son poca líquida. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos todo tomado de la Bolsa de Santiago. Entonces aquí tenemos la acción Molimet, que se desarrolla en procesamiento de metales del molibdeno. Esa empresa hizo un capital increase, no sé cómo decir en español, un aumento de capital sería, un aumento de capital en 2010, ¿ya? Entonces, en esta ocasión aumentó su capital de 216 millones de dólares, lo que hizo, supongo, lo que hizo que hay mucho más acciones aquí que son disponibles a la compra-venta que antes de esa fecha. Entonces aquí tenemos un cambio estructural. Teníamos una acción que era muy poca líquida y luego aumento de capital y vamos con un cierto nivel más alto que lo anterior. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo de la FP bien conocida Provida. Tenemos, se me olvidó decir, perdón, aquí en gris tenemos los rendimientos, los log rendimientos, o sea,
precio de hoy día dividido por peso de ayer y calculamos el logaritmo. ¿Ok? Entonces, si el precio de hoy día es más grande que el precio de ayer, tomando logaritmo, el rendimiento va a ser positivo, estamos arriba del cero. Si el precio de hoy día es más chico que el precio de ayer, estamos con rendimiento negativo, estamos perdiendo dinero, estamos abajo del cero. Eso es lo que tenemos en gris. Si se fijan bien, aquí tenemos periodo donde no hay nada. Y la línea en continuo aquí es la estimación no paramétrica, Nadaraya-Watson, de la probabilidad que haya un cambio de precio diario. ¿Ya? Entonces podemos ver que la probabilidad de cambio de precio diario es muy baja hasta el aumento de capital del 2010 y ahí esta probabilidad es bastante elevada. Ahora tenemos la acción Provida, que fue comprada por la empresa o el banco, si me recuerdo bien, MetLife. ¿Okay? MetLife, de hecho, compró 90% de Provida en septiembre de 2013. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver la liquidez que va subiendo a medida que pasa el tiempo. Y luego hubo esta compra, entonces ahí hay menos acciones que son disponibles para compra-venta en el mercado financiero de Santiago. Y entonces tenemos una bajada abrupta y la liquidez se quedó baja desde entonces. ¿Okay? Entonces podemos ver que entonces la liquidez es una fuente de no estacionalidad con esos dos ejemplos. Podemos seguir. Por ejemplo, otro caso es el Banco Security, que en 2004, vamos a decir que se comió, entre comillas, este banco. Y además, el fin del mismo año, emitió nuevas acciones, ¿ya? Aumento de capital también. Podemos ver que la liquidez era baja y en 2004 ahí subimos el nivel de liquidez de la probabilidad de cambio de precio diario sin volver al nivel anterior. Claro. Esos son muchos ejemplos, podemos seguir con Concha y Toro, y ahí hay mucha empresa, eso es solo un ejemplo, mucha empresa que tiene una trayectoria como Concha y Toro. O sea, entre 2000 y 2010 Chile es un país emergente, entonces hubo un crecimiento muy rápido y en poco tiempo. Entonces, al inicio, en 2000, estamos con una probabilidad de cambio de precio diario bastante baja y tenemos un crecimiento de esta probabilidad hasta llegar al 100% casi. Ya, muy pocas veces que Concha y Toro no está transado en nivel diario. Y para terminar, esos son ejemplos representativos. ¿Ya? Tenemos Cruzado y también Colo Colo, que tiene la misma trayectoria, quizás porque es la misma área, digamos, para ambas empresas, entre comillas. Al inicio tenemos bastante liquidez y luego el tiempo pasando esta liquidez se baja. Entonces quizás los socios los fanáticos de Cruzado y Colo Colo no quieren vender sus acciones, lo tienen en el corazón, no sé. Pero no tengo clara explicación, pero a lo menos a la vista de este gráfico se queda claro que la liquidez va bajando. ¿Okay? Entonces, no es siempre que la liquidez va bajando, subiendo, podemos tener periodos bastante grandes. Aquí, por ejemplo, 7 años más o menos, tenemos la empresa clínica La Condes. Entonces, donde podemos ver que el nivel de liquidez sigue constante más o menos en el tiempo, porque aquí podemos pensar tener una estacionalidad de la probabilidad de compra-venta diario para esta acción. Ok, entonces la idea es que en finanzas se trabaja con la correlación de la potencia, o sea, el cuadrado o el valor absoluto. La idea es ver cómo valores pasados de los rendimientos, del cuadrado de rendimiento, puede impactar el presente
del cuadrado de rendimiento, ¿ya? Entonces la idea es describir esa volatilidad. Quizás hay alguna acción aquí, por ejemplo, esta volatilidad aquí, esta varianza condicional que puede ser alta en cierto periodo, baja en otra, ¿ok? Entonces se trabaja con correlación de potencia de los rendimientos. Pero la idea es que este tipo de herramientas, vamos a verlo, son hechos por un caso clásico estacionario. Y entonces si tenemos cambios en los niveles de liquidez, como acabamos de ver, y no hablamos de unas acciones, pero son muchas que tienen este tipo de cambio por razones varias, ahí el herramienta, como decir, clásico, no funciona más, vamos a verlo. Entonces, si tenemos los retornos, los rendimientos cero, que no son distribuidos de manera igual en el tiempo, eso puede inducir error en concluir que tenemos memoria larga, o no sé, o otro tipo de efectos que no son verdad, es solo el efecto de cambio de liquidez, ¿ok? Y además, a corto plazo, eso a largo plazo, como el pasado muy lejano, uno puede decir que tenemos una larga memoria con el pasado muy lejano impactando el presente, y que es falso porque es solo cambio de liquidez. Eso era el primer punto. El segundo punto es que es verdad que a corto plazo sí tenemos efectos de volatilidad, sí el cuadrado pasado puede impactar el presente, pero debemos hacerlo con herramienta correcta, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Bueno, vamos entonces, si todo claro, vamos con el marco de nuestro estudio. Vamos a suponer que tenemos entonces n rendimiento, el primer rendimiento de la fecha 1, segundo rendimiento, tercero, hasta la última observación Rn, ¿ya? Y con eso vamos a considerar la variable categórica. Se cambió el precio, vamos con 1. No se cambió el precio algún día, vamos con 0. O sea, AT, que es asociado a cada fecha T, toma los valores 0, 1, según que observamos un cambio de precio, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que lo que está observado, ¿ya?, es igual a AT por un proceso que es en parte observado. Es observado cuando AT igual a 1. Cuando AT igual a 0 no lo observamos, ¿ya? Y este filtro, vamos a decir entre comillas AT, es la consecuencia posiblemente de varios hechos, por ejemplo, costo de trading, costo de compra-venda, que quizás hay gente que no se animan a vender su acción porque hay costo o no se animan a comprar. También redondo de precio, quizás se sube un poco la acción, muy poco, pero con el redondo ya quizás no vale la pena o algo así. Cosas así. Bueno, igual no soy full especialista, nunca fui en una... O sea, una vez sí fui a un mercado financiero, pero no puedo pretender en más práctica ahí de compra-venta en directo de activos financieros. Que, bueno, obviamente todo se hace en computador hoy en día. Entonces, este proceso que no está observado es igual a sigma t y eta. Si no tenemos efecto de volatilidad, si la volatilidad, la varianza condicional pasada no está impactado el presente, esta cantidad es determinística. Si eso sí tenemos efecto estilizado financiero, o sea, volatilidad alta en tiempo de crisis, volatilidad, efecto de pánico, volatilidad baja en tiempo de crecimiento económico. Ahí tenemos entonces una volatilidad estocástica, ¿ya?, que depende de la situación donde estamos.
Y la idea en econometría financiera es que si tenemos correlación al cuadrado, por ejemplo, en valor absoluto, una potencia determinada, vamos a decidir que este sigma es aleatorio. Si no tenemos correlación de la potencia de este rendimiento, entonces vamos a decir que entonces no hay efecto aleatorio. Entonces, lo que deberíamos ocupar, y que se ocupa cuando tenemos probabilidad que AT igual a 1 es 1, o sea, no tenemos RT igual a 0, trabajamos con este tipo de autocorrelación, donde aquí podemos ver la autocovarianza de la potencia. De manera clásica, delta igual a 1 o 2. ¿Ya? O trabajamos con el cuadrado o con los valores absolutos. ¿Ok? Entonces, el problema es que esta cantidad no es totalmente observada, como lo acabamos de conversar. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar con lo que estamos observando, no hay otra, no hay opción. Entonces, vamos a trabajar con los M primera autocorrelación de la potencia de los rendimientos. ¿Por qué M? Es que las primeras autocorrelaciones son hechas para comprender efectos de corto plazo, o sea, como la volatilidad de ayer, de anteayer, de unos días atrás nomás, puede impactar la volatilidad del mercado o de la acción que estamos estudiando hoy día, por ejemplo. ¿Ya? Y igual hay gente quizás que creen que hay larga memoria. Por eso a veces se puede investigar correlación de potencia a más largo plazo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la covarianza y aquí la correlación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo esta correlación, que está calculada con los R y no con los R tilde, ¿ya? Que entonces es como infectada, entre comillas, de ceros, vamos a ver cómo se mueve y qué tenemos que hacer para que esta correlación sea válida en tres casos. ¿Cuáles son las correcciones necesarias eventuales? Primer caso, hay que recordarse de la empresa clínica Las Condes, donde podemos suponer, o deben creerme, y bueno, nadie lo sabe, al final son solo supuestos a la vista de evidencia estadística. Vamos a recordarnos de este caso de clínica Las Condes, donde la varianza es constante y la probabilidad también es constante. La probabilidad de tener un rendimiento diferente de cero. Todo es constante, seguimos en el caso estacionario. ¿Ya? Todo es constante, varianza y probabilidad. Caso 2, vamos a tener una varianza constante y una probabilidad que se cambia en el tiempo. Y tercer caso, vamos a tener ambos, varianza que se cambia en el tiempo. Ya hemos revisado un poco la literatura, ¿se recuerdan? De mucho aporte en la literatura econométrica de casos de varianza que se mueven en el tiempo, pero ahora lo vamos a agregar, nuestro aporte de este artículo, vamos a agregar una no estacionalidad al nivel de la liquidez, ya a nivel de la liquidez. Entonces, como extender todos esos trabajos previos para acciones poca líquida. Entonces, caso 1, buena noticia, vamos a abrir una botella de champán, estamos contentos, cada uno está contento cuando la herramienta que se ubica en R funciona, R o Python o lo que sea, ¿cierto? Entonces podemos calcular la correlación de la potencia con una función ya implementada y esta función, por ejemplo, ACF o box tests en R funciona perfectamente bien cuando tenemos la probabilidad de tener un rendimiento cero que es constante y la varianza que es constante. ¿Ya? Entonces, bajo el supuesto que la varianza es constante, o sea, no tenemos efecto aleatorio, no es estocástico. ¿Ok? Y que la probabilidad es constante, no tenemos esos cambios estructurales, entonces recogemos
los intervalos de confianza clásicos de una CF que conocemos todos. ¿Ok? Entonces, bajo la hipótesis nula que no tenemos efecto estocástico. Justamente eso es lo que queremos testear. ¿Ya? Entonces, estamos bajo H0 aquí. Caso 2, el problema aquí es que si tenemos la varianza que es constante y que la probabilidad de cambio de precio no es constante. Podemos tener un cambio, aumento de capital, empresa que compró otra empresa, etcétera, etcétera. Cuando tenemos este tipo de comportamiento, ahí nuestra autocorrelación se converge hacia un constante, dado que trabajamos con el raíz cuadrado del número de observación multiplicado por esta autocorrelación, entonces se va a ir al infinito. O sea, aunque que no tenemos efecto financiero, vamos a detectarlo. ¿Ya? Y eso es verdad por la autocorrelación de corto plazo, pero también de largo plazo. Hasta el M también es verdad. Así que lo que va a pasar es que la gente va a decir, bueno, aquí hay larga memoria y vamos con modelos, por ejemplo, modelos large, L-arch, que sirve, por ejemplo, a capturar, entre comillas, esta larga memoria, pero no es así, o no necesariamente es así, podría ser así, pero antes de ir en los modelos large, tendríamos que verificar que no tenemos cambios estructurales en la probabilidad de cambio de precio diario. ¿Ok? Entonces, no utilizar la correlación clásica de los cuadrados, por ejemplo, cuando tenemos cambio en la probabilidad. Por lo tanto, debemos corregir el problema. Vamos a corregir el problema introduciendo esta cantidad. En la estadística clásica, fíjense que tenemos el promedio, ¿no? Entonces, esta cantidad menos una estimación de su esperanza aquí. Y entonces, de manera intuitiva, vamos a hacer lo mismo, esta cantidad menos su esperanza aquí, ¿ya? Y si hacemos esta corrección, estamos bien, recogemos una distribución normal asintótica con un cierto coeficiente que se puede estimar o puede aproximar con Bootstrap o lo que sea y hacer intervalo de confianza. Por el momento me quedo en deuda que estamos con conocimiento de esta probabilidad, lo que no es realista en práctica. ¿Okay? Vamos a ver cómo manejar este punto. Bueno, ahora caso 3, tenemos el mismo problema cuando la varianza y la probabilidad se mueven en el tiempo. ¿Ya? Si estamos con esos supuestos, ahí la autocorrelación va a converger hacia un constante. Y entonces el mismo problema, aunque que no tenemos efecto financiero, porque el sigma t es no constante, pero determinista. Se me olvidó agregarlo en la diapositiva. No tenemos efecto financiero, solo que tenemos un cambio estructural nomás. No tenemos este efecto Garch, estocástico, típico de las acciones financieras. Ya estamos bajo hipótesis nula de no efecto financiero. Pero aún así, la herramienta estándar aquí nos sugiere que hay correlación de la potencia. ¿Okay? Entonces, otra vez vamos a caernos en efecto de larga memoria, mientras que quizás podría ser que no es así, es solo el efecto de cambios estructurales en las acciones estudiadas. Entonces, por lo tanto, otra vez vamos a corregirlo agregando la esperanza de esta cantidad que justamente vamos a estimar de manera no paramétrica ahora mismo. Entonces, aquí tenemos el resultado siguiente, donde la corrección propuesta para estudiar la correlación de potencia de rendimiento tiene un cierto comportamiento normal. Se puede entonces construir intervalos de confianza que son confiables.
se puede construir prueba estadística, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, aquí hay detalles que son dados en el artículo. Se me olvidó decir que este artículo está en Archive, ¿okay? Lo puede bajar en Archive y hay todos los detalles, toda la prueba matemática y detalle numérico también, ¿ya? Entonces, se recuerden entonces que hicimos el supuesto por el momento que esas dos cantidades son conocidas. No es verdad en la realidad, tenemos que estimarla. Vamos con estimación no paramétrica, primero de la probabilidad, segundo de este momento de orden delta, ¿ya? Y vamos a ocupar esos pesos. Es el estimador de Nadara y Watson. El kernel tiene algunos supuestos que son bastante clásicos. La ventana es el más importante, como siempre en estadística no paramétrica. Vamos a suponer que la ventana converge hacia cero, no demasiado rápido, pero no demasiado lentamente. ¿Okay? Entonces, con este estimador vamos a ponerlo en la estadística que corrige nuestro problema. Vamos a incluirla ahí en esas estadísticas corregidas y para obtener estadística que eso sí ahora se puede calcular. La estadística corregida anterior no se puede calcular porque estábamos con un supuesto no realístico que esa cantidad son conocidas. Pero ahora ponemos esa estimación y tenemos estadística corregida pero que se puede calcular. Y se puede mostrar que asintóticamente dos estadísticas, o sea, estadística que no se puede calcular y estadística que sí se puede calcular, tiene el mismo comportamiento a medida que tenemos más observaciones. Ok, entonces ahora estamos listos para ir al mundo real sin paracaídas. Vamos. Entonces, hemos propuesto un algoritmo Bootstrap. Hay el detalle en el paper. La ventana es seleccionada con Leave One Out Cross Validation. También hay el detalle de la ecuación pequeña en el paper. Y vamos a hacer un test. Entonces, H0 no hay correlación en la potencia de los rendimientos. O sea, no tenemos efecto financiero. O sea, el cuadrado pasado no va a afectar la volatilidad del presente. Claro, eso H0, ¿ya? Entonces, no tenemos correlación a la potencia. H1 es al revés, sí tenemos correlación, sí tenemos el famoso efecto financiero en nuestro dato, ¿ya? También vamos, más que este test que lo menciono porque hay salida en el paper, vamos a ver autocorrelation function, que sea en salida de cuadros o también en gráfico. Y vamos a trabajar con delta igual a 1. En Taylor en 1986 anotó que por delta igual a 1 el efecto financiero es como más claro, más observado. Vamos a decir. Pero también en práctica se ocupa bastante delta igual a 2. Entonces vamos a trabajar con las correlaciones clásicas aquí. Con la correlación es RP, o sea, robusto a cambio de probabilidad, vamos a decir. Y aquí autocorrelación es robusta a cambio de probabilidad y de varianza. Las tres autocorrelaciones que hemos definido justo antes. La clásica, que está válida en el caso 1, de que todo constante. Aquí RP es la autocorrelación que funciona bien en presencia de probabilidad no constante, y aquí la autocorrelación que es válida en presencia de ambos, varianza no constante y probabilidad no constante. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un resumen de los procesos simulados. Tenemos RT que tiene una probabilidad de ser diferente de 0 menor que 1.
pero todo constante. Aquí tenemos una probabilidad, no doy el detalle, ahí está el detalle de los procesos simulados en el paper, pero solo el caso 2, aquí tenemos probabilidad no constante y siempre estamos bajo H0, o sea, siempre no tenemos efecto de volatilidad. El sigma t no es estocástico, es siempre determinista. Pero en los dos primeros casos, el sigma t, la varianza es constante. En tercer caso, no es constante, pero determinístico. Por lo tanto, estamos siempre bajo H0. No hay efecto estocástico al nivel de la varianza. Bueno, vamos. Sí. Que estamos fuera de tiempo. Podría Ya. Gracias. Ya, 2 minutos. Sí, por favor. Ya, ok, vamos a negociar. Entonces, en el caso 1, podemos ver que toda la autocorrelación funciona bien, en el sentido que son afuera de los intervalos de confianza más o menos 5% de las veces. En el caso 2, podemos decir lo mismo por el RP-RPV, pero clásico va justamente a detectar de manera falsa, a largo plazo o a corto plazo, que hay correlación de la potencia. Caso 3, podemos ver que ambos, el clásico y el RP, que se va un poco arriba, no son válidos, mientras que el RPV es válido. ¿Ya? Entonces, voy rápido. Aquí podemos ver la salida para alguna empresa. Podemos ver que el caso clásico nos va a sugerir efecto de largo plazo. También tenemos el RP que en general maneja bien la situación. Tenemos autocorrelación a corto plazo, pero a largo plazo no, salvo aquí. Quizás por Concha de Toro es fuera de su límite de aplicación. Y aquí por el RPV podemos ver que jamás tenemos efecto de larga memoria. Lo que me deja pensar, bueno, es solo una acción, es que muchas veces no hay efecto de larga memoria. Es un tipo de no estacionalidad que no fue tomado en cuenta. Entonces me voy a cortar aquí. Bueno, quiero disculparme porque justo después de la pregunta tendré que irme. Tenemos un consejo del instituto donde estoy. Y ahí están las conclusiones y me quedo atento a preguntas. Ok, gracias, profesor. Solamente vamos a la pregunta del profesor Milan Esteri. Pregunta si los mercados financieros chilenos tienen colas más pesadas que otros mercados de LATAM y si tiene efectos de ocupación de volatilidad. Sí, buena pregunta. Ahí habría que hacer un estudio de larga escala. Verdad que no tengo idea. Hay un ayudante de nuestro magíster que me ayudó un poco y principalmente trabajó sobre acciones del mercado chileno. Igual se fue a ver un poco en el mercado de Perú y de Argentina. Me contó que hay muchos activos poco líquidos, especialmente en Perú, pero igual yo le he pedido de interesarse a este problema de liquidez, pero el nivel de cola pesada, en verdad, no tengo idea. No podría responder. Okay. Ok, muchas gracias, profesor Hamdi. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Chao, chao.